Aleluya. Entonces, como les decía, mi nombre es Carlos Rodríguez Chávez, soy casado, tengo 4 hijos, 3 nietos, 52 años. Voy a cumplir con mi esposa Janet 27 años de casado. Soy todo un sobreviviente. Pueden sentarse, hermanos. Ahí me va a regañar después cuando me escuche. Iba a venir con un profeta, con un amigo, pero algo pasó con un tiquete de avión que él y su esposa tenían que moverse para el día miércoles y la realidad es que resultó que la agencia que lo compró para el día de hoy. Entonces él pues tuvo que moverse. Hubiera sido de mucha bendición que estuviera con nosotros. Hace unos pocos meses conocí a su pastor, al profeta Francisco, y a su esposa y algunos de sus discípulos. Incluso estuve aquí con ustedes cuando venimos con el apóstol Ayeser, el profeta Rafael y un equipo de aquel grupo de amigos de la ciudad de Matagalpa que nosotros le llamamos a ellos coalición de intercesión estratégica. Déjenme decirle que yo soy maestro. Entonces mi unción primaria es como maestro. Y entonces ya le pedí al profeta que me dé una pequeña licencia para enseñar. Y quiero empezar con algo sencillo porque veo a mucha gente joven y eso es importante. Cuando uno lo bautiza, lo llevan a las aguas del bautismo. Una vez yo le pregunté a mi pastor, al apóstol Roberto Bonilla, cómo empezó en la cultura profética de Israel el asunto del bautismo, porque Jesús fue a las aguas. Y lo que he logrado estudiar y lo que me contaron es de que cuando en aquellos años, en aquella cultura, entonces alguien tenía una escuela, es un rabino, un maestro de la palabra, entonces él quería ser discípulo, entonces yo venía y lo llevaba a él a las aguas con esta idea. Al meterlo en las aguas era que él asumía un compromiso de ser una persona enseñable. Gracias. Entonces, bautizarse a nivel de cultura profética significa matricularse para ser instruido y convertirse en un discípulo del Señor. Entonces, cuando usted va a las aguas del bautismo, usted se matriculó para ser instruido en el reino de Dios, ¿verdad? Ser una persona enseñable. Entonces dice el Señor Jesucristo que nosotros dice llevar mi yugo. La palabra yugo en hebreo significa enseñanza. Entonces en la cultura nuestra, en la cultura campesina nuestra, nosotros le ponemos el yugo al buey. Entonces, como dice el Señor Jesucristo, llevar mi yugo y enseñanza. Lo que pasa es que hay algunos hermanos que les cuesta un poco. Yo incluso una vez, profeta Francisco, bauticé a un discípulo del ministerio, que después yo me quedé pensando que no lo tenía que sacar el mismo día, que tenía que haberlo dejado por lo menos para el día siguiente. Ahora díganle al que está al lado suyo, yo voy a ser, díganle, una persona enseñable. Amén. Ahora yo le pedí un espacio al profeta para estar con ustedes y compartir así una pequeña semilla, que es un entrenamiento para intercesores. La enseñanza va a llevar esta referencia para, como nosotros grabamos los audios y ponemos ahí alguna referencia, se va a llamar las ciudades espirituales en la actualidad. Y quiero, como hay mucha gente joven, partir de un principio bien básico. Y los maestros usamos esta característica. Le pedimos a
a los hermanos que repitan, porque cuando usted repita, fija su memoria. No solo lo escuchó, sino que también lo dijo. Entonces diga conmigo, en el mundo espiritual, las cosas no se juzgan por lo que son, sino por lo que representa. Amén. Usted va a ser mi asistente, venga de nuevo. Entonces pongamos al hermano aquí, ¿cómo es su nombre? Hermano Jackson. Entonces yo quiero que usted lo vea a él, pero que lo vea como que fuera un hojón de madera, un roble ahí, que tiene años de estar en ese lugar. Y resulta que desde el punto de vista espiritual, cuando usted lo ve a él, y resulta que aquí es México y aquí es Estados Unidos, esto ya no es ni un árbol ni una piedra, sino que es un símbolo y un elemento que divide los dominios de dos naciones. Entonces, si usted está aquí del lado mexicano y allá está el oficial de migración, usted lee y no puede hacer nada, porque si se cruza de este lado usted y no hay problema, pero crúcese del otro lado sin papeles, usted es suyo al otro lado. Entonces diga conmigo, en el mundo espiritual, gracias hermano, las cosas no se juzgan por lo que son, sino por lo que representan. Entonces hay cosas que la gente tiene en su casa que cuando usted la analiza naturalmente, entonces es barro, es bronce, es hierro, es oro, pero en el mundo espiritual representa otra cosa. He llegado a lugares donde yo veo a los salmistas usar ropas con símbolos masones, con símbolos satánicos. Y ya con eso le dejo una idea, ¿verdad? Una pequeña introducción. Ahora quiero, porque la idea es sembrar una semilla, y la razón por la que yo toco puertas para ir a algunos lugares es porque el profeta en el año 2016, en un sueño se me presentó el Señor. Y en el sueño, cuando Él se me presenta a mí, en el sueño yo estoy soñando, pero estoy en la finca de mi papá, donde yo me crié en el campo. O sea, yo sé de vacas, de terneros y de otros menesteres. Sé de la semilla, conozco el poder de la semilla. Entonces, cuando yo estoy en el sueño, yo veo unas vacas lecheras y veo las ubres de las vacas. Yo estoy al lado del Señor y yo puedo ver lo que Él puede ver. Y yo miraba que el Señor Jesucristo miraba la ubre de las vacas, pero miraba por dentro los genomas que había en el ADN de aquella leche espiritual. Y en lo que el sueño se va terminando, Él me dice: hijo, voy a abrirte el libro y voy a entregarte una escuela que tiene un ADN espiritual. Y desde entonces nosotros empezamos a compartir la escuela. Y vamos a los lugares y algo ocurre o algo se conecta por la manifestación del Espíritu. Estaba pensando, profeta, ahorita que me gusta ver a hombres como él adorar. Y se me vino una convicción a mi espíritu. Voy a hablar con el profeta, con Isaac. Y voy a pedirle que me dé un espacio para cuando subamos allá a la montaña. Voy a pedirle a mi esposa que vaya.
y que cuente en unos minutos una experiencia. Porque unos años atrás, en el año 2017, el 31 de diciembre, a las 3 de la mañana, el Señor me volvió a visitar. Y me entregó unas profecías para la iglesia, y voy a poder compartir con ustedes una o dos de ellas al final. Pero me entregó unas profecías y me dio instrucciones. Me dijo que yo no iba a compartir esas profecías hasta que Él me diera una señal. Yo tuve guardado en el depósito de mi espíritu esa señal, esa profecía, 938 días. Entonces usted como intercesor, una de las cosas que tiene que saber es que hay cosas que hay que ser como Miriam. Dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Hay cosas que son para guardar. ¿Me entiende? Ahora, no se asuste que le dije Miriam, porque no se llamaba María. Esa es una traducción católica, griega. María significa mara o amargura, como la suegra de él. ¿Verdad? No estoy pensando mal. La suegra de aquella mujer hebrea, creo que es Noemí. No me llamen Noemí, dice, porque en grande amargura me puso el Todopoderoso. Llámenme Mara. En español, llámenme María. Pero la madre del Señor, y algunas traducciones lo dicen, profeta, correctamente, se llamaba Miriam. Y eso significa la que se revela contra la amargura y la esclavitud de su pueblo. Entonces, el Señor me entregó la escuela y después me entregó esas profecías. Y cuando me entregó la profecía y la pudimos compartir, entonces me dijo que anunciara dos tipos de señales. Dos tipos de señales. Yo quiero que se pongan de pie para escuchar la señal. Porque diga conmigo, el pan de la presencia se come de pie. Santo Dios. Esto fue lo que el Señor me dijo cuando entregamos las profecías. Me dijo, voy a llevar en visión y en sueños gente a Jerusalén a profetizar, en visión y en sueños. Muchos van en avión y está bien, pero otra cosa es que te lleven en la sala del Espíritu. Si usted ama a Israel, si usted ama a Israel, siga amando, siga orando, porque yo no sé si de repente un día hacen una escala aquí y pasan llevando a alguien. Santo Dios. Pero también me dijo el Señor que le dijera a su iglesia, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus pastores, a sus intercesores, que Él va a llevar gente al cielo a oír palabras inefable. Entregamos la profecía y unos 20 días después de eso, uno de los primeros profetas que yo oí públicamente hablar, que había tenido una experiencia y había ido en un sueño a profetizar a Jerusalén, fue el apóstol Ron. Y empecé a oír de otros que estaban, Dios, y de repente un día Dios llevó a mi esposa al cielo a adorar con ángeles. Y le voy a pedir que vayamos para que cuente la experiencia. Pueden sentarse. Porque aunque vamos a hablar de intercesión y dentro de eso unos principios de guerra espiritual, si tu adoración te puede conectar con un atributo de Dios, eso cambia todo.
No compare cómo adoran aquí como lo hacen en otro lado. Deje la música a un lado y está bien para los que la tienen y la disfruten. Pero usted siga el río. Amén. Siga el río. Entonces, vamos a entrar en materia. Amén. ¿Me da permiso, profeta, de convertir el templo en un aula de clase? Así, ¿ves? Porque el dedo de Dios va a escribir. Amén. En usted. Pero déjese poner el yugo. No luche porque igual se lo van a poner. Enyúguese con el Espíritu en la asignación que Dios tiene. Hay una historia en el libro de Josué, capítulo 5. Voy a ocupar hacer algo aquí. Mejor. En Josué capítulo 5, Dios le dice al profeta, a Josué, le da instrucciones que tiene que hacerse unos cuchillos afilados y que vuelva a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y en el verso Josué capítulo 5, 3 dice, y Josué se hizo, diga conmigo, cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora, en mi trabajo como maestro, yo ocupo hacer algo. Diga conmigo. Recuerden que estamos en un aula de clase con el permiso del profeta. Diga conmigo. La Biblia no solo se lee, sino que también se ve. Díganlo conmigo de nuevo. La Biblia no solo se lee, sino que también se ve. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se ve? Nosotros tenemos en el español y en la mayoría de los idiomas que usted conoce una lengua partida. Aquí están los fonemas que le dan forma a las letras y aquí están los números. Están separados. Pero las lenguas madres, las lenguas primarias, como el hebreo, es una lengua que es así, no está partida. Las mismas figuritas que sirven para números son también los fonemas de las palabras y también son imágenes. Ahora diga conmigo, la Biblia no solo se lee, sino que también se ve. ¿Cómo es que se ve? Entonces diga conmigo, etimología. Diga conmigo, una imagen. Le voy a ayudar porque tengo que crear un espacio en su espíritu para que yo poderle entregar en su espíritu una imagen. Entonces los jóvenes cuando oyen la palabra celular piensan en eso. Videollamadas, YouTube, esto, todo lo que es el desarrollo de multimedia, voy a investigar en todo. Pero cuando yo pienso en la palabra celular, yo tengo aleluya. O sea, no, si hasta puedo cantar. Yo tengo otras imágenes que probablemente usted no tiene. A lo mejor de usted. Porque el celular es de origen militar, la tecnología, el concepto, la idea, es de uso militar. La primera batería de un celular la andaba un soldado en la espalda y el radio parecía ladrillo. Por cierto, el primer celular que yo tuve era un Nokia, que la antena era así de larga. Uno lo tiraba y se hacía dos, la batería, pero usted lo volvía a armar y sin problema. Entonces,
Igual cuando usted piensa en la palabra televisor, ustedes ven nada más una pantalla plana. No, yo me acuerdo, profeta, frente de la casa de mis padres había un vecino que en toda la cuadra, él era el que tenía un Philips blanco y negro. Entonces la idea de la etimología en la palabra es regresarnos para ver una imagen que está atrás. No solo está a 12.000 kilómetros con respecto a Israel, sino que a veces está 5.000 años atrás en el tiempo. Entonces diga conmigo, la Biblia no solo se lee, sino que también se ve. ¿Cómo es que se lee? Ahora sí diga conmigo, etimología, una imagen, el contexto, un mensaje, la tipología profética. Entonces, una tipología profética, ¿qué es? ¿Qué uso tuvo esa palabra en su cultura? Y yo la traigo a su aplicación dentro de la fe como un gentil. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces voy a ponerle una idea de lo que es un principio convertido en tipología profética. Ahora, no aprendí esto en un instituto bíblico. Él me dijo, voy a abrirte el libro. Estas cosas yo primero las empecé a ver así, en sueños, en visiones, en impresiones, hasta que encontré un maestro que me ayudó a entender cosas y a encontrar la herramienta para poderlo hacer. Entonces voy a darle una imagen de lo que es una tipología profética. Por ejemplo, las rocas. Diga conmigo, en el mundo espiritual, las cosas no se juzgan por lo que son, sino por lo que representan. Entonces viene el Señor de un ayuno de 40 días y sale el tentador y le dice el tentador, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces un día yo estoy leyendo la escritura ahí, estaba haciendo un ayuno no de 40, un ayuno que lo empecé ese día y a las 3 de la tarde yo lo quería entregar. Pero Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, cuando estoy leyendo eso, yo voy leyendo y me habla el Señor y me dice, hijo, ¿cuántas piedras eran? Y digo, Señor, no tengo ni idea. Así, no tengo ni idea. Entonces él corre la revelación y me dice, eran 12 piedras. Porque cuando Elías arregló el altar, dice que puso las piedras en el orden del nacimiento que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y aquellas piedras que el enemigo le dijo al Señor, diga estas piedras, pero por la forma en que estaban puestas y la cantidad de piedras representaba las 12 tribus, los 12 apóstoles. Y el enemigo quería usar el poder profético del Cordero para hablar contra la naturaleza del fundamento de Israel y del fundamento de la iglesia. Entonces el Señor le dice, di que estas piedras, lo queda viendo y le dice, cuando usted venía, yo ya venía de regreso. Cuando usted iba, yo ya venía. Diga conmigo, en el mundo espiritual, las cosas no se juzgan por lo que son, sino por lo que representan. Entonces, según el uso que tiene ese elemento en su cultura profética, así es el uso que nosotros le debemos dar proféticamente en nuestro contexto. Estoy corriendo un ADN porque Dios te va a hablar. Amén. Dios me va a hablar. Santo Dios. Entonces viene Josué, se hace unos cuchillos afilados. Pero la palabra cuchillo en hebreo es keheret.
y significa, dentro de la imagen, un par de cosas importantes. Entonces, este es el cuchillo, sígala aquí. Este es el cuchillo, y van a circuncidar, y hacen, significa secar y sellar la fuente. Entonces dice, cuando circuncidan, dice el Señor, yo sello la fuente de la genética anterior. Pero hoy ya nosotros no nos circuncidan allí. Díganos, Padre, gracias a Dios. Dios es bueno, diga. Dios es bueno. Nos circuncidan con la palabra, el corazón. Y entonces la circuncisión parte es secar y sellar la fuente de la genética anterior. Pero el cuchillo que se usaba para circuncidar no solo tenía filo, sino que estaba pasado por el fuego, porque debía de hacer una herida, pero también purificarla y cicatrizarla. Y entonces la palabra del Señor tiene que circuncidar tu corazón. Entonces, cuando vienen hijos que son adoptados a la visión, póngale cuidado a esto, profeta, la gente hay que circuncidarla, pero hay gente que le hace así, ahí no me toca, con esa área de mi vida no se metan. Pero es necesario circuncidar nuestro corazón. Amén. Sobre todo cuando a través de lo profético viene una demanda muy fuerte. A través de lo profético viene una demanda muy fuerte que tiene que ver con santidad. Santo Dios. Ahora, la palabra cuchillo significa eso, el instrumento para secar la fuente, es un instrumento afilado. Significa sellar y significa también santificar la simiente. Para Abraham significaba que Abraham se circuncida. Entonces Dios le dice a Abraham, a partir de aquí todo lo que tú engendres me pertenece. Esa es parte de la idea. Pero cuando la Biblia dice, diga conmigo, afilados. Afilado es tasur, pero significa la roca del refugio. Diga conmigo, la roca del refugio. Entonces viene el profeta Elías, tiene una crisis, y por la amenaza de Jezabel se va un día de camino, y se va a sentar debajo del enebro del desierto. Entonces, el enebro es un árbol que se usa para hacer perfumes, tiene una fragancia, pero para Elías es la fragancia del desierto. Aquello lo está matando. Entonces diga conmigo, a veces huele rico, pero te está matando. Entonces Dios le envía un ángel al profeta y le da al profeta un pan que se lo dé en la cabecera. Y eso significa, así ve, significa, habla hebreo, aquí no hay ningún judío para que nos corrija. Diga conmigo, la marachá. ¿Verdad? Significa el pan que restaura las memorias de las promesas. Cuando el día se lo come, se vuelve a reposar, pero ahora está con descanso. Dice la doña esa me amenazó, pero ya me acordé que tengo una promesa. Mi padre le dijo a mi padre que iba a bendecir a los que me bendijeran y que iba a maldecir a los que me maldijeron. Entonces viene el profeta, el ángel le vuelve a dar
y se pone de pie. Diga conmigo, el pan de la presencia, la marachá del Espíritu, se come de pie. Póngase de pie. Ahora, el que está de pie, significa, profeta, que esté en una postura para oír instrucciones. Cuando usted tiene una actitud profética, usted no se pone así. ¿Qué decía, pastor? No, usted se pone de pie. Diga conmigo, porque el pan de la presencia se come de pie. Entonces uno dice, ¿cuál es la instrucción? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué me necesitan? ¿A qué hora me necesitan? Y entonces con esa, diga conmigo, con la marachá del Espíritu, con esa comida verificante, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y él va a Horeb porque en Horeb, en ese lugar, en el monte de Dios, diga conmigo, está la roca. Venga, profeta, necesito que me asista aquí. Diga conmigo, la Biblia no solo se lee, también se ve. Súbase allá arriba y haga sus brazos así, como que usted es un águila. Así. Entonces Elías, el profeta de Dios, va a la roca en el monte Horeb. Ahí estaba la roca, de donde el pueblo de Israel bebió agua. Pero el pueblo de Israel no solo bebió así, H2O. El profeta no fue para ir a beber H2O. No, es mucho para caminar 40 días y 40 noches. Él va allí a tomar de la roca, porque esa roca en la cultura profética es una roca que tiene una grieta como que fuera un vientre. Y él va allí a beber de la fuente. La fuente es Naín, no es agua para el hebreo, es Naín. Y significa la fuente, significa el linaje, significa el ADN. Entonces cuando Elías, que sufrió la amenaza, después de 40 días, ábrala así, entonces se va a la fuente y le dice el cordero, que es la roca, el profeta, hijo, bebe de mi carácter, de mi dignidad, de mi ADN. Entonces cuando usted adora, usted se mete en la fuente. Gracias, profeta. Puede sentarse. Entonces dice la Biblia en Josué, recuerde que estoy aquí como maestro, estamos conectados, su espíritu, que Dios lo manda a circuncidar a todos los menores de 20 años y a toda aquella gente nacidos en el desierto. Entonces, nacidos en el desierto, en hebreo es Shiloh, significa, de la raíz hebrea es Yalá, significa aquellos que tienen la marca del desierto y una memoria profética marcada por el desierto, donde ellos vieron morir a sus padres. Entonces nosotros necesitamos ser circuncidados hoy, porque venimos de una cultura donde vimos a muchos que no alcanzaron las promesas. Y tenemos que ser circuncidados de esa memoria de la muerte de algunas promesas, para poder ir del otro lado y ponerle la cara al gigante que usted le tiene que poner.
Ahora, ¿me da permiso, profeta, de decir algo? ¿Va? ¿Algo más aquí? Entonces nosotros cantamos y los hermanos cantan, ¿verdad? No quiero molestar a nadie, no es mi intención. No tengo ni ese permiso, ni esa intención, ni esa licencia. Estoy aquí para enseñar. Entonces usted ve los hermanos cantando como un brinquito, y dando. Diga conmigo, el muro no cayó, como un brinquito. El muro cayó porque el pueblo marchó. Y se puede brincar para celebrar con todo lo que usted quiera. Pero marchar significa caminar con una instrucción. Nuestra obediencia determina nuestro caminar. Porque si usted hace academia militar, pues en la academia militar no va a ser el otro, ¿eh? No. Se mira feo el desfile. Tiene que... ¿Me entiende? Santo Dios, estamos avanzando. Quiero en su espíritu la actitud correcta. Ahora, aquí ya entramos en la enseñanza. Deje su espíritu ahí, porque primero quiero sembrar una semilla en su espíritu, y de su espíritu en el momento, según su caminar, según su obediencia, va a ser revelado a su entendimiento. En lo natural la cosecha no es como en lo espiritual, porque los frijoles o se cosechan a los 3 meses o ya no se cosecharon. Pero en lo espiritual una semilla puede estar ahí mucho tiempo, sin crecer mucho. Santo Dios. Ahora, vamos a ver dentro de esto cómo son las ciudades desde el punto de vista espiritual. El Señor me empezó a inquietar en esto, profeta, hace años. Me llevaron una vez unos hermanos a Honduras y en la noche el Espíritu me sacó a caminar sobre la ciudad en un sueño, pero era la ciudad espiritual. Yo miré las puertas que tenían nombres de potestades y lugares y calles y asuntos. Entonces, de ahí me vino una inquietud. Y eso es para que algunos de nosotros a veces entendamos por qué tenemos los sueños que a veces tenemos. Entonces, vamos en materia. Josué capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y se divulgó su nombre por toda la tierra. Ahora yo quiero que usted en su mente vea 2 ciudades, una física y otra espiritual. Porque Jericó, que estaba bien cerrada, quedó barrida, destruida. Pero viene el profeta de Dios. Cuando la ciudad está en ruina, está destruida, él lanza un juramento. Dice: maldito delante de Jehová el que reedificare, dice, esta ciudad, porque él hace una descripción espiritual. No es solo lo natural, sino el trasfondo espiritual que hay en ella. Entonces, Jericó fue por muchas generaciones en Israel un montón de ruinas. Esa era la orden. Casi 200 años después, probablemente más o menos, no estoy muy seguro de la cifra del tiempo, Jericó fue reedificada, y fue reedificada en el tiempo de Acab, porque Acab hizo una concesión a los regentes espirituales de aquellos altares y de aquellos dioses. Hizo una concesión territorial y en el mundo espiritual. Entonces, en el tiempo de Jezabel y de Acab, mire lo que ocurrió. Primero de Reyes, capítulo 16, verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel
en Samaria 22 años, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sirios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová Dios de Israel. Verso 16, capítulo 16, verso 34. En su tiempo, diga conmigo, en su tiempo. Eso se refiere a algo, a una dimensión del tiempo que tenía que ver con la asignación de Acab. Diga conmigo, en su tiempo. Más que la fecha, aquí hay otra dimensión espiritual. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de su hijo menor, puso sus puertas. Ahora vamos a descodificar esto. Te dije, no quiero, y no es mi intención, molestar a nadie. Pero te voy a enseñar esa fotito ahí. ¿La identifica? ¿verdad? La catedral aquella, con los leones. Y van los hermanos y los pastores y hasta los profetas de Dios y se toman una selfie con la representación de los poderes babilónicos que custodian un espíritu que está ahí. Algunos de ustedes son maestros. ¿Quién es maestro aquí? Pero el que no es maestro ayuda a la escuela. Pero el hombre era masón, de los más grandes. Los que escriben en masonería dicen Darío, el hermano mayor, era masón hasta las narices. El coloquio de los centauros es un poema de masonería para la iniciación de pactos satánicos. Léanlo un día. Y eso está en nuestra cultura. Vaya, investígalo en internet, escriba allí en Google, que le ayude. Darío y la masonería, y le va a salir cualquier cosa. ¿Verdad que es lío de lo que me meto? Pero Dios me guarda. Hasta de mis amigos. Es que algunos se enojan. No diga eso. Santo Dios. Entonces dice que este rey Hiel, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento para la reedificación de una ciudad que Josué maldijo. Ahora, ¿qué significa Abirán? ¿Dónde lo tengo? Abirán. Diga conmigo, Irán. La partícula A en hebreo significa padre o principio. Y la otra por sí sola se interpreta, ¿verdad? Enemigos de Israel. Abirán. Irán, el padre de significa padre en lugar alto. Y la palabra Irán viene de una voz hebrea que significa altivo
que hace alarde a su propia eminencia, que se encumbra y se llena de soberbia. Y Sukkot significa exaltado. Entonces la puerta y los cimientos que se reedificaron en el tiempo de Acab fue un lugar alto para exaltar al hombre fuerte. Diga conmigo, el hombre fuerte en esta región tiene sus días contados. Diga conmigo, el hombre fuerte en esta región, señale para abajo, diga, tiene sus días contados. Ahora la palabra Jericó, vamos con Jericó. Quiero saber la hora, quiero tener... Okay. Jericó viene de una raíz hebrea que es Cherak. Significa, tiene una imagen, profeta, como para decir luna. Pero la luna en la cultura profética de Israel es una señal de los tiempos o de un tiempo en específico. La luna fue creada en el día cuarto como una señal para los tiempos. Entonces el Yarak, el Jericó, tiene que ver con el anhelo de Acab y Jezabel que se vuelvan a reedificar aquello que Dios maldijo. ¿Y qué es lo que quiere Jezabel? El espíritu jezabelítico, que es, diga conmigo, antiprofético. Lo jezabelítico, entonces lo que ella quiere es reconstruir el tiempo, la luna, el tiempo de acá, en su tiempo, reconstruir aquella época cuando ella podía matar lo profético. Diga conmigo, Jezabel quiere matar lo profético. Pero ¿cuáles son las profecías que ella quiere destruir o quiere impedir? Las profecías del Cordero. Diga conmigo, y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Y Jezabel no quiere que le llegue su fin. Todo lo que tiene que ver con llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, con llevar el evangelio, Jezabel lo quiere destruir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ciudades modernas? Ella necesita encontrar, diga conmigo, un anatema, construir puertas y establecer cimientos. Y pide sangre de primogénitos. Diga conmigo, yo cubro con la sangre de Jesucristo a mis primogénitos. Yo cubro, diga, con la sangre del Cordero al hijo menor. Y profetice conmigo, diga, vive Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, que no hay poder arriba en los cielos y abajo en la tierra que pueda traspasar los límites de la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuál es la estrategia?
que ellos quieren usar para maldecir el campamento de Dios. Voy a ponerle dos imágenes, porque la palabra ciudad viene de Ur, por eso se dice Ur de los caldeos, pero significa el lugar guardado por el vigilante. Toda ciudad tiene un regente espiritual. Hay ángeles asignados de parte de Dios para acompañar la labor de apóstoles, de profetas, de evangelistas. Donde esté un hijo de Dios, ahí hay ángeles asignados. Pero las ciudades tienen, desde el otro punto de vista, tienen regentes espirituales. Voy a explicarle esta imagen para llevarlo a algo aquí. Viene el pueblo de Israel, va a poseer la tierra. Entonces viene Balac, que es un rey, pero es un arquetipo, y contrata a aquel hombre que se llama Balaán. Ahora diga conmigo, Balaán, el varón caído de ojos abiertos. Ahí está, la Biblia lo dice. Era como doble agente. Y Balac, junto con Balaán, levantan frente al campamento de Israel, levantan, profeta, en 3 lugares altos, 7 altares, y en cada uno de esos altares presentan 2 ofrendas. Entonces 7 por 3, 21, y 2 ofrendas, diga conmigo, 42. ¿Por qué? Porque 42 en la Biblia es un número de juicio. Eliseo maldijo a aquellos muchachos porque se burlaron de su cobertura y su asignación, y los leones mataron 42. Y aparece varias veces en la Biblia el número. Entonces, ¿qué es lo que buscaban los arquetipos? Los arquetipos estaban buscando, le presentan un altar. Balac le dice a Balaam: vení, sentate aquí en Baal Peor, donde está el culto a Baal, al dios Sol y al Seti, que es el faraón de Egipto, la deidad egipcia. Y quiere saber, antes que ellos salgan del desierto, de los dominios de Faraón, de la cultura y la influencia de Faraón, si Faraón, a través de esa memoria, tiene un archivo en contra de ellos para retenerlos en el desierto. Pero no hallaron, porque dice que los quería maldecir, decía: no los puedo maldecir, decía, porque las alas del Omnipotente protegen el campamento. Lo otro que dice: no los puedo maldecir, dice, porque hay un profeta en medio de ellos. Pero hasta Moisés lo tuvieron que, diga conmigo, a Moisés. No se le ocurra. Miren lo que le pasó a Moisés. Sale con la instrucción a destruir a los primogénitos, y dice que en el camino, léalo, Dios lo iba a matar. Entonces viene Séfora, y Séfora entendió y le dice: ¿cómo se te ocurre que vas a ir a matar al primogénito de Faraón y no has circuncidado a mi hijo? Dice que lo circuncida y agarra el prepucio y la sangre y se lo pone en los pies para redimir sus decisiones. Diga conmigo: hay mujeres que salvan hombres. Santo Dios. Y le dice ella: esposo de sangre. Y le dice: yo no solo me casé con un hombre, yo me casé con un hombre que tenía pacto con Dios. Así que no vayas a matar a aquel sin cubrir al niño. No vayamos a hacer guerra sin bendecir nuestra casa.
Pero ahí no pasó nada, no pudieron hacer nada. Entonces se fueron a otro lugar y se llevaron los altares y las ofrendas a la cumbre del Pisga. El Pisga es un lugar alto donde nace un riachuelo que es tributario del Jordán, porque eran las aguas que ellos iban a beber. Y Pisga significa cortar para dividir. Haz una herida, le dicen en el campamento. Pero no se pudo. Diga conmigo, no pudieron hacer nada. 42 altares, perdón, diga conmigo, 3 lugares altos, 21 altares, 42 ofrendas y una millonada en dádivas de adivinación. Eso fue lo que le pusieron al profeta en la mano, una papa caliente. Eran dádivas de adivinación. Y el hombre, que era un varón caído, de ojos abiertos, tuvo la papa caliente en su mano. Hice la cuenta, profeta, entre 35 y 40 millones de dólares. Era una papa caliente. El peso en oro y todo, ¿eh? Ahora, poniéndolo la cotización actual y otros asuntos. Entonces diga conmigo, no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. 3 lugares altos. 3 lugares altos. Para invocar los derechos de los regentes espirituales que custodiaban los contratos con las tribus, donde Israel iba a sacar al amorreo, al esto, a lo otro. No hicieron nada. 3 lugares altos, 21 altares, 42 y una no hicieron nada. Entonces el diablo cambió la estrategia. Dejaron esto allá, no sirvió, y se fueron al campamento. Y en la toma de Jericó, llega conmigo uno de la tribu de Judá. Tomó un manto babilónico y Babel, dice la Biblia, la madre de las rameras de la tierra. Donde se halló la sangre de los mártires, llena de blasfemias. Babel significa confusión a través de la mezcla. Hay mucha mezcla en nuestra cultura evangélica, que no debería existir en nuestra cultura profética. Babel significa la puerta de él. Entonces traemos las niñas a la escuela a danzar y todo, pero en su casa miran a Pocahontas y todo el veneno que Disney se dispara por ahí. Porque hubo un tiempo en aquellos principios no eran así, eran sanos. No tanto, pero eran sanos. Pero ahora los satanistas lo tienen. La ideología de género lo tiene. Vayan a escudriñar todo eso. Hacemos guerra espiritual, pero cuando ponemos el tema de los cumpleaños de nuestros hijos, ponemos un anatema en nuestra casa. Logotipo de la ideología de género. Toy Story la primera vez estuvo bueno, ahora lo arruinaron. El tipo como Ricky Martin se parte. Todo lo que esté endemoniado, santo Dios. Entonces se consiguió a uno dentro del campamento, y cuando Josué se fue a la batalla, hubo una mortandad. Y Josué se fue a reclamarle a Dios y se le tiró al piso a llorar. Y le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Israel, le dice, está bajo maldición. Y hubo que circuncidar para poder avanzar. Ando ramanso, ya. Oigan el espíritu. Si no cambiamos nuestra cultura, no vamos a poder ensanchar nuestro dominio.
O cambiamos nuestra cultura, o cambiamos nuestra cultura. Santo Dios. Entonces usted ve a los hermanos, usted lo ve que se van a un obelisco en Buenos Aires y se toman una foto y un gran selfie. Y ellos se ponen así y el demonio también. No sabe, diga conmigo, en el mundo espiritual las cosas no se juzgan por lo que son, sino por lo que representan. Con respecto a las damas no digo lo que significa. Vea usted, amiga mía. Dígame si no se le parece. Esto está en Brasilia, la capital de Brasil. Es la misma corona, pero está enterrada en la tierra. Es un culto a la Pachamama. Yo he ido en el espíritu a lugares a ver lo que hay ahí. Y después veo a mis hermanos. El otro día un amigo mío, un pastor, un profeta, se vaya a León. Y en León, en la salida de la ciudad de León, hay toda un diseño masónico, un culto a la masonería. Están los leones, que son los poderes babilónicos. Y en la puerta está una tumba. Y el hombre que se toma la foto al lado de la cosa es el león de la tribu de Judá. Santo Dios. Entonces, tienen que discernir. Comprometo mi oración como intercesor, profeta, para que Dios alrededor tuyo ponga gente que te hable y te ayude a ver un mapeo espiritual, porque hay que encontrar el hacha. Y dice el profeta Juan que el hacha, la herramienta del profeta se pone a la raíz. Diga conmigo, el hacha se pone sobre la raíz. Hay que encontrar la raíz. Les hablo un poquito de mi ciudad y después oramos, porque esto solo es dejar así algo. En mi ciudad donde yo vivo, en un lugar que yo conozco, había un árbol de tamarindo, ¿verdad? Y ese árbol de tamarindo estaba en un predio cerca de una iglesia. Y resulta que cerca de esa iglesia empezaron a ocurrir cosas. Entonces un día un joven se ahorcó en las puertas de la iglesia. El que estaba de pastor ayer, un amigo mío, se le vino un ataque que casi perdió la mente. Hoy es un hombre de Dios, un apóstol. Y después en una esquina y en otro. Y empezó un movimiento ahí. Y un día el Señor me habla y me señala a través de unos profetas una necesidad que yo tenía. Me señala dónde estaba el anatema. Y yo me pongo a estudiar y descubro que el último cacique que estuvo en la tierra de Matagalpa ejerciendo su dominio como cacique se llamaba Yamboa. Su nombre se traduce en el náhuatl como tamarindos reales. Por eso muchos brujos usan el árbol de tamarindo como un árbol ritual. Pero Yamboa, eso está en las crónicas de Indias y todo, tenía una hija que se llamaba Oyanka.
una princesa, una pitonisa, la chamana, la bruja. Y su nombre se traduce como apante o mujer serpiente. Y en Matagalpa hay un cerrito donde hay un altar hecho bien puesto ahí para bajar. Pero van los hermanos evangélicos a hacer turismo y ellos casi a pagar promesa. Y se toman una foto. Y claro, Oyanka se levanta un poquito la falda, aunque la usaba corta. Porque parte de lo que quiere Jezabel es cubrir a los hijos, porque la tierra es la herencia de los hijos. Y entonces nosotros tenemos dedicado dentro de la cultura del maíz. Le hablo de la cultura del maíz. Los que van a la escuela lo saben. Se enseña la historia del Popol Vuh, el hombre de maíz, donde que exaltó a la serpiente emplumada, que no es otra cosa que el maestro que fascina con su falsa enseñanza, escribiendo y diciendo blasfemias. Ellos dicen ahí que el hombre de barro se echó a perder, que no sirvió. Entonces los dioses lo hicieron de maíz. Con el permiso del Señor voy a hacer esto por humor profético. ¿Sabe por qué? Va a haber días que el gozo te va a quebrar, la risa, porque la burla al enemigo antecede al juicio de Dios. Por eso el profeta Elías se burlaba de ellos. Y les decía Elías, los profetas, háblenle duro. Que decía Elías, no va a venir, decía Elías, sin miedo, dígale, no va a venir. Decía, es un Dios, se está meditando, dice la Reina Valera. No, en el texto original dice, le dio, busquen pectorismol, porque se soltó, no va a venir. Y Elías se burlaba de ellos. Hay hermanos que son muy serios para hacer la guerra espiritual, no. Ríase el gozo del Señor. Dice el Salmo 2, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor, porque la burla antecede al juicio. Por eso Amán cayó en burla antes de ser enjuiciado. Entonces, ¿qué pasa con Oyanka? ¿Verdad? Tenemos nosotros la cultura del maíz. Allá en mi pueblo se da mucho. Y usted ve los hermanos y las jóvenes de las iglesias y todos vestidas de huipil, que era el traje que le ponían en aquellos años, en aquella cultura, las doncellas para sacrificarlas. Y los hermanos cantan chicharicura, pero de maíz a tolillo, que le mete el atol. Mira, el Señor reprenda al diablo. Lo investigué, usted lo puede investigar, pero en los últimos años varias de las musas de Ariana a los 18 años se han suicidado. Son ofrendas. Gracias. Por lo que me dijiste, me voy a tomar una licencia. Aleluya. Llega conmigo, aleluya. Pero ríase, gócese en el Señor. ¿Sabe que la palabra Sara significa risa? Pero no solo significa risa. Cuando Dios le cambia el nombre, no es que le cambia el nombre porque su nombre estaba bien. Dios, diga conmigo, Dios le añade. Hay nombres que Dios los cambia porque así no lo puede tener en el cielo. Apolo ya no se llama Apolo en el cielo, ya no es el mensajero de los dioses del Olimpo. Ese le pusieron otro nombre. Yo no sé si el mío lo va a conservar allá. No sé si el suyo. Pero le doy un nombre nuevo para una nueva creación. Entonces, Sara no solo significa risa, sino que en la cultura significa, diga conmigo, el que ríe el último
ríe mejor. Entonces, cuando el enemigo le esté haciendo la guerra y quiera usar en medio de la prueba tus propias palabras y te diga, di que estas piedras se conviertan en pan, usted ríase en su cara y dígale, no tengo hambre. No solo de pan vivirá el hombre. Una vez a mí me cortaron la luz en la casa, donde 12 años. Me cortaron la luz y llego, la luz apagada. Usted sabe, hermana, cómo son las mujeres, ¿verdad? Mi esposa, por tu culpa, no fuiste a apagar la luz. Porque todas las luces del barrio encendidas, ¿verdad? Y qué día más alegre, ni televisión, ni celulares, con unas candelitas nos reímos hasta del perro. Pasé alegre. Pero cuando yo entro, ¿verdad?, al cuarto, el diablo como me quiere hablar. Me quiere hablar, me quiere ir. Me quiere achantar, dice uno. Y me dice, predicador, y me dice, aquí, oigo la voz. Te cortaron la luz, ¿ya vos qué te importa? Pero si vos vivís en tinieblas. Mañana a mí me amanece, pero vos vivís en tinieblas. Bien, conmigo, que ríe el último. Ríe mejor. Me quiere achantar otro día. Y me dice, no andas plata, ni acaso te debo, vos. Que ríe el último. Ríe mejor. Entonces, cuando el enemigo esté molesto y todo, usted diga, el que ríe el último. Ríe mejor. Santo Dios. Necesito otra licencia, profeta. Voy a cruzar un poquito. Ya casi para terminar. Por lo que tú dijiste. Entonces, en un altar, ¿cómo identificamos a una potestad, un principado? Tiene un altar dedicado a su nombre. Si tiene un altar, tiene un sacerdote. Y tiene ofrendas dedicadas a su nombre. Y tiene fiestas dedicadas a su nombre. Ya usted estaba. Pero hay gente que en esa cultura, digamos, toda cultura nació en un culto. Y todo culto estuvo dedicado a algún Dios. El único culto, la única cultura que nació en revelación dedicada al Dios de la eternidad es la cultura que Dios levantó con Abraham. Pero diga conmigo, pues toda cultura nació en un culto y todo culto estuvo dedicado a un Dios. Y en un culto, en una cultura, hay gente que son sacerdotes y hay otros que los convierten en ofrenda. La reina del cielo tiene su culto y tiene su sacerdote. Pero por allá anda la iglesia, media metida en la mesa. El resto lo dice usted, cuando usted crea que es correcto. Santo Dios. Entonces Sara no solo significa risa. Dios no le cambia su nombre porque su nombre es de revelación. Dios le añade. Diga conmigo, Dios le añade. Y dice Dios, ya no solamente se va a llamar Sara, sino dice que se va a llamar Sara. Diga conmigo, Sara. Ahora diga conmigo, Sara. Sara. Hable hebreo, si aquí no hay nadie que nos corrija, sin miedo. Entonces, Sara, o Saraí, que se llamaba primero, viene de Rosh. Entonces diga conmigo, Saraí, la esposa de Abraham, la mujer destinada para ser la madre de una raza que es Rosh, es cabeza, es una raza dominante y fuerte. Entonces Sara es Rosh, Saraí es cabeza. Pero Dios dice, no solo se va a llamar el que ríe de último, ríe mejor, no solo es la mujer destinada para ser la madre de una raza dominante, sino que se va a llamar Saraí, dice Sara, el texto original. Y Sara significa princesa
y señora. Entonces ahora ella es la madre de una raza dominante y noble. Esa es la iglesia. Ese es el nombre de ella. Diga conmigo, Dios me dio un nombre. Santo Dios. Quiero que terminemos aquí. Quiero que terminemos aquí. Quiero que el profeta y su esposa vengan. Y quiero entregarle una última imagen en su espíritu. En su espíritu. Porque ya de guerra hablamos bastante. Aquí usted tiene una idea. Y yo sé que el que se dispone y que aprende a marchar en obediencia, Dios tiene recompensa. Dios tiene asignaciones. Amén. Yo quiero que venga el profeta para que me ayude a cantar la estrofa de un canto. Hay un canto que creo que lo canta aquel pastor de Colombia, Ricardo. Habla como de sopla en mí una y otra vez. Así que esa, Cristo sopla, puede ser ese también. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Hay uno de esos. Y también hay otro que dice, cuando habla del Ruá, a ver si se acuerdan, que él dice, sopla una y otra vez tu aliento de vida, pero lo canta también el hermano Ricardo, cualquiera de los dos, como se lo acuerda. Lo vamos a cantar. No solo la estrofa, usted y yo lo cantamos. Diga conmigo, sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Diga conmigo, sopla, Cristo sopla, aliento de Dios sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Ahora póngase de pie para entregarle la última imagen. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, echa mano de la vida eterna. Diga conmigo, echa mano de la vida eterna. Diga, como un padre de familia, como diga conmigo, yo echo mano de la vida eterna. Santo. Voy a ocupar del asistente de nuevo. Váyase acerca al profeta. Vamos a construir una imagen. Diga conmigo, la Biblia no solo se lee, también se lee. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano, diga conmigo, de la vida eterna. En griego, profeta, le dice, para el texto griego, ahora, no se le ocurra pensar que yo hablo griego. No. Ya quítese de esa idea, quíteme esa carga. Las encuentro en un diccionario. ¿Entiendes? Descubrí esto leyendo a un maestro. Entonces en griego, echa mano de la vida eterna es epilambanomai. Hable griego ahora. Diga conmigo, epilambanomai. Eso es echa mano de la vida eterna. Entonces, esa imagen viene de la cultura griega. Y esta es la imagen. Entonces viene usted, esta es una gacela, un venado, una gacela, un cordero. Y yo soy un cazador. Entonces vengo yo, ando cazando y lo veo. Y es una competencia, caza y pesca, un club de caza y pesca griego. En la cultura, con competencia, con premios, tiene reglamentos, tiene premios, tiene restricciones, tiene reglamentación, la cultura en la cacería. Entonces viene, él es un cordero, ¿verdad? Y yo soy el cazador. Entonces vengo yo, le hago a él. Sí.
Entonces, epilambanomai, en la figura griega es que el cazador se va y lo toma. Está herido el cordero. Pero parte del deporte, de la cultura es, como está herido y va a agonizar, le dice el cazador, yo te herí, yo tengo derecho a tomar tu vida, agoniza. Agoniza. Ya, muere en paz. Porque después se lo va a comer. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano. Está el cordero crucificado. Está el cordero. Dice, se llama el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando el soldado hace aquí, él empieza, que le dice Pablo a Timoteo, echa mano. Toma su último aliento. Es tu derecho. Cuando él diga, consumado ve. Entonces dice el apóstol Pablo, gracias. Echa mano del pacto. Echa mano de la eternidad. Diga conmigo, echa mano de la vida eterna. Porque por sus llagas fuimos nosotros. Cuando usted adore, eche mano. Porque dice el Señor, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Dice, pondré mi ley en su mente y sobre su corazón la escribiré. ¿Quién anda acá con su hijo? Una madre, un padre que ande con su hijo. ¿Ok? Vengan nosotros. Vamos a hacer la imagen. Suban ahí. Entonces, esto es lo que dice el Señor. La escribiré es Shalak. Pero significa esto. Toma tu mano. Toma la mano de ella. Donde ellos puedan ver. Aquí así. Está bien así. Y toma la mano de ella. Así. Como que tú vas a escribir en tu corazón. Pero no vas a escribir sola. Esta es la imagen de la palabra. Dice el Señor, pondré mis leyes, daré mi ley en sus mentes y sobre su corazón las escribiré. Pero la idea es que un padre le esté enseñando a escribir a su hijo. ¿Ha ayudado alguna vez a sus hijos con las tareas de preescolar? Le dice, hágala hoy. Entonces el Espíritu Santo empieza a escribir gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, porque a veces hay cosas que nosotros las escribimos solo y ella escribe perdón. Y le dice el apóstol Pedro, ¿cuántas veces voy a perdonar? 7, no, le dice el Señor. Borra eso. 70 veces sí. Entonces a veces nosotros escribimos solos. Haga lo que yo hago. Y nosotros escribimos aquí fidelidad. Como la canción, a mi manera. Y Dios dice, no es a tu manera. Dice, entonces le enseña. Entonces diga conmigo, el dedo de Dios quiere escribir en mi corazón su palabra y su mandamiento. Sopla, quiero que venga. Sopla, Señor,
aliento de vida. Sopla, Hijo, sopla, sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla, sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla, sopla sobre mí, aliento de vida. Estoy viendo algo, una operación del Espíritu que va a fluir desde aquí, pero hay una dimensión donde el Espíritu quiere en su iglesia construir él la dimensión de lo que para él significa hoy santidad. Una cosa es preparar la iglesia para un avivamiento. Y nosotros leemos lo que somos pastores y más lo que somos maestros. Leemos la historia de aquellos que se vieron envueltos junto con el Señor, preparando la iglesia para un avivamiento. Y hay muchas generaciones. Pero no hay detrás de nosotros ninguna generación que haya preparado la iglesia, no solo para un avivamiento, sino para la venida del Señor. Eso es diferente. Y hay una operación de santidad que Dios va a traer. Pero Dios va a usar, diga conmigo, el aceite de la casa. Y quiero hacer una impartición, profeta, del Espíritu Santo, directo del Espíritu para ti, de lo que Él te va a dar, pero de acuerdo a la edad espiritual. Aleluya. Póngale su pie. Tú estás conmigo, no me falta, si tú estás aquí. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Espíritu Santo, mi consolador. Cada momento tú estás conmigo. Nada me falta si tú estás aquí. Mi Espíritu Santo, mi mejor amigo. Espíritu Santo, mi consolador. Cada momento tú estás conmigo.